quiere acompañarme en esta expresión, en este pedido, pues hágalo allí donde usted está. Qué gusto poder saludarles nuevamente y volver a estar aquí, sí, en los estudios de Tele 10. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de nuestros amigos que, bueno, estuvimos por casi 3 años saliendo al aire en la pantalla de Tele 10 y en el tiempo nos hemos dado cuenta que había amigos, había personas allí del otro lado, quizás usted mismo, que hoy nos está mirando, con quienes habíamos trabado alguna comunión, alguna relación a través de este espacio, como ya decía, que lo tuvimos en el aire durante todo ese tiempo. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, contento de poder compartir de nuevo con ustedes. De hecho, en esta especie de pausa que tuvimos casi un año, ¿no? Sin emitir más de un año y medio fue los programas. Y mucha gente se acercó a nosotros manifestando su deseo de que podamos volver. Así que estamos muy contentos. Creo que también es voluntad de Dios que podamos compartir este tiempo con ustedes. Sin lugar a dudas. Justamente lo que vos decías me llamó la atención, las personas que por ahí en distintos lugares, ¿no? En el taller mecánico, el otro día estaba en un Rapipago pagando las facturas y en esos lugares me decían, ¿cuándo van a volver? ¿Cuándo van a estar de nuevo? Bueno, eso nos animó y nos impulsó a que, bueno, la acogida siempre estuvo aquí en Tele 10 para que podamos salir al aire y aquí estamos. Con la propuesta de siempre, ¿no? Con aquellas cosas que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con lo que Dios nos propone, con lo que nos hace bien, con lo que nos ayuda, ¿no? Creo muy importante el tema que vamos a abordar hoy. De hecho, cuando mencionaba acá los estudios donde estamos grabando de Tele 10, está todo renovado acá, ustedes no lo ven del otro lado, pero está el ambiente muy modificado a lo que nosotros conocíamos, ha mejorado mucho y nos sentimos muy a gusto de poder compartir esta media hora con ustedes. Nuestro programa lo hemos dado en llamar Hay una respuesta. Y pecaríamos de soberbios si le diríamos que nosotros tenemos todas las respuestas. Por supuesto que no. Pero sí hay alguien que las tiene. Y esa es la idea, ¿no? Poder juntos abordar temas de la vida y después acudir a aquel que nos ha dejado formas de conocer lo que él piensa, y nos estamos refiriendo, por cierto, a Dios, respecto de las cuestiones que vamos abordando en nuestro espacio. Y hoy, Marcelo, yo te propongo que pensemos en una de las preguntas que el ser humano se ha hecho a lo largo de la historia, de la vida, de muchas maneras. Y yo diría en todas las latitudes, en todas las culturas. Y la pregunta es, ¿cuál es el sentido de la vida, no? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Por qué y para qué estamos sobre este planeta? Creo que ya vamos a ir a la respuesta concreta de lo que, según la opinión de Dios, cuál es la respuesta de Él, ¿no? Pero me parece bastante aclarador que podamos hablar acerca de algunas cosas que no son el sentido de la vida, ¿no? Porque muchas veces el enfocarnos en qué es también nos aclara las otras opciones que por ahí no eran la respuesta correcta. Y me llama la atención una que sin duda resalta entre muchas, y la Biblia la dice de esta manera: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Creo que mucha gente en la sociedad centra o su vida gira en torno a cuánto puedo acumular, mis bienes materiales, la cuenta bancaria, etc. Y muchos se desviven por eso, ¿no? Sí. Yo inclusive ampliaría los motivos o aquellas cuestiones en las que tratamos de encontrarle sentido a la vida, a la fama, al éxito, a la felicidad, cosas que son valiosas en la vida, que tienen sentido y que nos ayudan a vivir. Fíjate, Marcelo, el otro día estaba escuchando el testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Salió una película hace poco, ¿no? Hay una versión moderna que se llama La Sociedad de la Nieve y una más antigua así que se llama Viven, si no me equivoco. ¿Vos viste La Última Hora? La vi, sí. La vi, yo no. Bueno, no me acuerdo el nombre de uno de los sobrevivientes, y él decía, en medio de
el frío, el hambre y la desesperanza que había en aquel lugar donde ya sabíamos que no nos estaban buscando, que era muy difícil salir. Había algo que me sostenía y que me motivaba para no rendirme. Yo decía, yo quiero ver a mi familia, yo quiero volver a encontrarme con aquellos que están allá sin saber lo que me pasa. Y dice, cuando quería bajar los brazos, cuando quería entregarme, ese pensamiento, esa motivación en mi corazón me hacía levantarme de nuevo. Es decir, lo que estoy diciendo es decir, había algo que le daba sentido en ese momento para seguir luchando. Y yo creo que esto también es importante señalar. Cuando podemos encontrar el sentido, el valor, la razón por la que vivimos, digamos que nos da fuerza para enfrentar las dificultades, para levantarme a la mañana, ir a trabajar y para afrontar la vida en general, ¿no es cierto? Creo que sin duda todos tenemos que tener algo firme en lo que basarnos a la hora de enfrentar los problemas, a la hora de enfrentar las dificultades que la vida cotidiana nos trae. Por ahí son problemas mayores, algunas veces difíciles, ¿no?, de superar, pero creo que esa fuerza de voluntad muchas veces no es suficiente. Es cierto. Veíamos en un libro, que es, por cierto, muy recomendable, su autor es Rick Warren y se llama Vida con propósito. Y planteaba esta incógnita, ¿no? Y decía cómo muchas veces los seres humanos de todas las épocas, de todas las sociedades, como usted lo decía, se han planteado esta pregunta, sí, pero con el punto de partida por ahí equivocado, buscando la respuesta dentro de sí, buscando la respuesta en el interior de uno mismo. Y claro, ahí uno se vuelve una persona egoísta, ¿no?, tratando de autosatisfacerse, de encontrar en sí mismo la razón de la vida. Pero si entendemos que hay un creador, entonces también tenemos que entender que Él sabe muy bien por qué nos creó, ¿no? Sí, fíjate vos que hace unas semanas atrás estaba escuchando una de las entrevistas que hace un periodista muy reconocido que se llama Novarecio, y tenía a una persona allí, un actor, a su vez alguien que trabaja en televisión y que es muy reconocido. No lo menciono porque no tengo autorización de él para hacerlo, pero justamente él decía en un momento de la charla, llegó un punto en mi vida donde yo no tenía todo lo que humanamente uno puede anhelar. Dice, era famoso, tenía dinero, estaba casado, tenía hijos, tenía trabajo, tenía un auto, una casa, podía viajar. Es decir, tenía todo lo que humanamente uno esperaría tener para encontrar sentido, valor y rumbo en la vida. Sin embargo, dice, luchaba con un desánimo, una depresión, un sinsentido de la vida que no sabía cómo salir a flote. Un poco esta charla o este comentario de esta persona describe la situación que viven no pocas personas, ¿no? Inclusive de esa entrevista se desprendía algo que me llamó mucho la atención, y es cómo llegado a este punto, ¿no?, una persona con dinero, con fama, con mucho reconocimiento en muchas áreas, pero que se encontraba vacío y decía, yo llegué a estar en depresión, decía, ¿no? Pero su respuesta fue abrirse, ¿no es cierto? Él decía, yo comencé a tener relación, abrí mi corazón a la espiritualidad. Y se empezó a involucrar en cosas que, si bien no las dijo abiertamente, uno en el mundo espiritual puede tener relación con Dios o puede abrirle puertas a cosas por ahí más turbias, ¿no?, más ocultas. Sí. Y fue el caso de esta persona que hoy no creo que haya tenido tan buenos resultados, ¿no? Exactamente, ¿no? Me llama la atención lo que dice aquí este libro, que vos lo mencionabas con anterioridad. Él menciona un estudio que se hizo en los Estados Unidos de una universidad, y él dice que un profesor de filosofía hace algunos años atrás mandó una pregunta a más de 200 personas, profesores, profesionales, médicos, personas muy involucradas y muy activas en la vida. Y la pregunta es, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿No?
se las mandó en forma individual, personal a cada una, y les dio un tiempo para que le devolvieran la pregunta o la respuesta, mejor dicho. Lo interesante es que ese estudio, este profesor después lo publicó y dijo, algunos dijeron, se esforzaron de la mejor manera para tratar de explicar, según su criterio, cuál era la razón que ellos entendían para vivir. Algunos otros le dijeron, mira, recién ahora con esta pregunta me pongo a pensar en el tema, la verdad que no podía responderte. Y todavía un grupo más grande, y él dice, más sincero, dijo, no tenemos ni la más pálida idea cuál es la razón de la existencia sobre esta vida. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, creo que es válido un poco volver luego a lo que la Biblia nos dice respecto de esto. ¿Dónde encontrarle el sentido, el sabor, la razón a nuestra vida? Pero si te parece, vamos a una pausa musical y volvemos sobre el tema. Buenísimo. Listo, vamos. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, no, ni dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Oh, oh, oh. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Escuchábamos recién a una cantante muy conocida, Marcela Gándara. Nos interpretaba el tema Un viaje largo
interpretado precisamente por Marcela Ganda, pero en realidad el autor, el compositor es Jesús Adrián Romero. Y ya bueno, la letra es interesante, Marcelo, porque nos habla de la vida como un viaje, la vida como un camino. A propósito, fíjense que estamos usando imágenes detrás de nosotros que habla de caminos, de rutas, porque la vida es eso, ¿no? Tiene una partida, tiene un lugar de comienzo y comenzamos a transitarlo. Y el sentido de la vida me parece que lo podemos encontrar y podemos llegar a verlo cuando comenzamos a ver hacia dónde nos estamos dirigiendo, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Mencionábamos en el bloque anterior cómo esta pregunta, en qué consiste la vida, cuál es el propósito de nuestra existencia, y hablábamos de si nos entendemos como creación de Dios, tenemos que también ir a nuestro Creador a que nos diga para qué estamos en la tierra, por qué motivo nos mantiene en esta tierra. Y me parece que en su palabra, en la Biblia, encontramos esta respuesta. Dice, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, que todo, absolutamente todo, lo visible, lo invisible, lo que está arriba, lo que está abajo, todo fue creado por Él, creado por Dios. Todo tuvo su comienzo en Él y encuentra su propósito en Él. Me parece que esto nos deja absolutamente claro que nosotros nuestro propósito lo podemos encontrar únicamente si ese camino lo encaramos caminando junto con Dios, ¿no? Sí, me parece interesante volver a citar lo que vos en el bloque anterior ya mencionaste, y estoy hablando de lo que escribiera un pastor que se llama Rick Warren en su libro Vida con Propósito, y él dice: la búsqueda del propósito de vivir ha intrigado a la gente de todos los tiempos. Eso ocurre porque solemos empezar por el punto de partida errado. ¿Quién soy yo? Y él dice que cuando empezamos a intentar encontrar el sentido en nosotros mismos, entramos en un callejón sin salida. Porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Nosotros, los seres humanos, no somos productos que hemos venido o estamos aquí porque nosotros nos formamos. Dios no existe porque nosotros existimos, sino que nosotros existimos porque Él existe. Hace algunos días atrás escuchaba a alguien decir algo que me pareció totalmente fuera de lugar. Él decía: los seres humanos crearon a Dios porque necesitaban echarle la culpa a alguien de lo que le pasaba. Y eso es absolutamente falso. Dios es un ser que nos formó, nos creó, nos ideó, no necesitaba hacerlo, pero decidió hacerlo. Y entonces, cuando vamos al que nos formó, nos creó, nos diseñó de antemano, es donde comenzamos a encontrar las verdaderas razones por las que usted y yo y todo ser humano camina sobre esta tierra. A algo que usted me hacía recordar recién con este comentario, en esta entrevista que usted mencionaba antes, que yo tampoco voy a mencionar a quién fue, le preguntaban directamente si creía en Dios. Y él, en un resumen de una mentalidad bastante retorcida, decía que cada uno de nosotros es Dios. O sea que nosotros somos Dios. Y qué tan a contramano va de lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Qué tan opuesta es esta manera de pensar a lo que Dios espera de usted y de mí. Me llama muchísimo la atención cómo en la Biblia se menciona a un hombre llamado Enoc. Sí. Este hombre dice que caminó con Dios. De él no se sabe si hizo muchos milagros, la Biblia no nos dice si profetizó y hizo demasiadas obras de bien. Lo único que se nos dice es que él caminó con Dios. Y aparece en el resumen de los héroes de la fe. Fue un hombre que en la vida supo tener comunión con Dios, supo tener amistad e intimidad con Dios. Y eso lo llevó no solamente a compartir una vida gloriosa con Dios, sino que dice que no conoció la muerte, Dios se lo llevó. O sea que fue a la eternidad a seguir haciendo lo que aprendió a hacer en la tierra, a caminar con Dios. Fíjate vos, Marcelo, que esa perspectiva, cuando decimos, bueno, la vida procede de Dios,
surge de Él y Él me puede darle el sentido y el valor y el rumbo a mi vida, nos permite tener una perspectiva eterna de la vida. Es decir, podemos comenzar a mirar y decir, ese Dios que me formó, que me hizo, no me quiere tener cerca de Él viviendo unos pocos años sobre esta tierra, existiendo por ahí con muchos sufrimientos, luchas y preguntas y cuestiones, la breve instancia que pasamos por acá, sino que cuando permitimos que Dios, en la persona de Jesucristo, llegue a nuestras vidas, nos abra los ojos, nos permita conocer quién es Él y cuáles son sus proyectos, descubrimos que lo que Él ha planeado para nosotros realmente tiene una proyección eterna. Me parece interesante algo que usted ya dijo, ¿no? Nosotros no tenemos todas las respuestas. De hecho, hay preguntas muy difíciles de responder, como por ejemplo el porqué de las injusticias, el porqué de una determinada enfermedad que nos toca enfrentar. Cuando, por ejemplo, hay, respecto a una sociedad e inclusive una naturaleza que sufre las consecuencias del pecado, podemos ver, por ejemplo, algunos pasajes que hablan que se usan mucho, ¿no? Nosotros inclusive a veces lo usamos, sí, pero con una perspectiva de tener los pies demasiado sobre la tierra. Por ejemplo, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Sí. Escuchaba la vez pasada un mensaje respecto a esto. Y a veces nos centramos pidiéndole a Dios que nos sane, y es cierto, Dios nos quiere sanar, pero esta vida no es lo único. O sea, a veces decimos, o desde la perspectiva de Dios podemos decir, hijo, te estás centrando demasiado en este corto periodo sobre la tierra, que tal vez tengas que atravesar dificultades, pero eso no significa que yo no te amo, porque en este corto tiempo yo conseguí quitar lo que te condenaba eternamente. Entonces, tus llagas sí fueron sanadas y vas a disfrutar la eternidad conmigo, así que este corto periodo de tiempo es algo que podemos inclusive atravesarlo cerca de Dios, ¿no? Exactamente. Hay una expresión de Jesús que usamos muchas veces quienes leemos la Biblia, que me parece que es un resumen muy, muy apretado, pero muy concentrado de lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Cuando Él dice, yo he venido a darles vida y a darles vida en abundancia. Los seres humanos nacemos a esta tierra en lo físico y llegamos y comenzamos a transitar la vida. Pero Dios y nosotros tenemos que al mismo tiempo darnos cuenta que necesitamos que una nueva vida venga de Dios a nosotros, que podamos recrear una relación con Él que sea personal, íntima, cercana, de ida y vuelta. Y esto es lo que creo que está diciendo Jesús. Yo he venido para que ustedes puedan entender lo que Dios espera de sus vidas. Vine a darles vida. Y es cierto, ya lo decíamos, hay una perspectiva de vida que se prolonga en el tiempo, pero acá Jesús habla del tiempo que vivimos acá también, de encontrar que Dios tiene un plan para nuestras vidas, que no llegamos a esta tierra ni por accidente ni por casualidad, de que Dios tiene buenas cosas para nosotros, que aún en su poder Él puede conducirnos y darnos respuesta a cuestiones que son imposibles en términos humanos. Aún tiene el poder y la disposición, diría yo, de sanar cosas en el alma, en el corazón, en el interior, que por ahí nos quitan las ganas de vivir. Este pasaje es fantástico, Juan capítulo 10, versículo 10, y dice, la parte anterior me llama mucho la atención también porque tiene que ver con el sentido de la vida. Sí. Dice, porque el enemigo, o sea, el diablo no viene sino para robar, matar y destruir. El propósito del enemigo es que no disfrutes. Sí. El propósito del enemigo es destruirte, que no tengas nada, que no tengas futuro, que no disfrutes nada en esta tierra y que vivas una eternidad lejos de Dios. Ahora, la segunda parte del pasaje, que es lo que el pastor nos mencionaba, Jesús dice, pero yo vine para impedir eso. Yo vine para que ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente, dice otra versión.
O sea, la vida, si en este pasaje, como decíamos, es un resumen de lo que Dios piensa, la vida consiste en rechazar estas propuestas que el enemigo tiene, que el enemigo va a traer a la fuerza sobre nosotros, y tener a Jesús de nuestro lado, ponernos nosotros bajo la cobertura y bajo la guía que Jesús tiene para nosotros. Podríamos abundar en expresiones que Él nos propone al respecto. Él diría: yo soy la resurrección y la vida. Yo he venido a darle vida en abundancia. Yo vine para que puedan encontrar sentido. Es el Dios que nos formó, que nos hizo, que nos pensó, viniendo a esta tierra en la persona de Jesucristo, caminando con nosotros, siendo de allá, con la intención esencial de que podamos encontrar la razón de nuestra existencia. Y esa razón parte de encontrarse con Jesucristo, de descubrir que Jesucristo es un ser real. No es alguien que quedó en la historia, no es alguien que siguió siendo niño, no es alguien ni siquiera que quedó en la cruz, aunque estuvo allí. Es alguien que resucitó y ascendió, y hoy por su Espíritu, cuando se lo permitimos, cuando se lo pedimos, cuando nos ponemos delante de Él y creemos esto, nos puede dar vida, una vida nueva. ¿Acaso usted en esta hora desearía probar esto? Porque se lo estamos ofreciendo, no nos estamos ofreciendo nosotros, sino es una relación. Y la Biblia dice que esto es sencillo, porque Él nos escucha, está en todos lados, está aquí con nosotros, pero está allí donde usted está también. Y si se lo podemos decir juntos, usted va a experimentar que por fe esta vida abundante que Él nos ofrece se hace realidad. Si usted quiere acompañarme en esta expresión, en este pedido, pues hágalo allí donde usted está. Señor Jesús, tú me prometes que me has venido a esta tierra a darme una vida nueva, a darle sentido a mi existencia. Quiero dejar de caminar en mis propios caminos, en mi propia manera de ver la vida, y pedirte que tú vengas a mi corazón como el Dios Todopoderoso, vencedor, salvador, que reina y reina por la eternidad. Jesucristo, te entrego mi vida, tómala. Quiero que tú le des el sentido, el valor y el rumbo a la vida que fijaste para mí desde antes que naciera. Gracias, Señor, por amarme y por tener propósitos tan maravillosos para mí. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué bueno que si usted ha abierto su corazón a Jesús pueda tener algún contacto con nosotros. De hecho, va a quedar ahí los números donde usted se puede comunicar. Está cordialmente invitado a nuestras reuniones. Esperamos que nos pueda estar visitando y que podamos seguir compartiendo más de lo que Dios tiene para nosotros. Así es, nos despedimos, nos reencontramos, si Dios lo permite, en nuestro próximo programa. Recibe un abrazo. Quiere acompañarme en esta expresión, en este pedido, pues hágalo allí donde usted está.